El ser y la nada, por Jean-Paul Sartre. 7. Introducción. En busca del ser. 6. El ser en sí. Podemos ahora dar algunas precisiones acerca del fenómeno de ser, al que hemos consultado para establecer nuestras precedentes observaciones. La conciencia es revelación revelada de los existentes, y los existentes comparecen ante la conciencia sobre el fundamento del ser que les es propio. No obstante, la característica del ser de un existente es la de no develarse a sí mismo, en persona a la conciencia. No se puede despojar a un existente de su ser. El ser es el fundamento, siempre presente del existente. Está en doquiera y en ninguna parte. Y no hay ser que no sea ser en una manera de ser, y no en cuanto captado a través de la manera de ser, que a la vez lo pone de manifiesto y lo vela. Sin embargo, la conciencia puede siempre trascender al existente, no hacia su ser, sino hacia el sentido de este ser. Por eso, se la puede llamar óntico-ontológica, pues su característica fundamental de su trascendencia es la de trascender lo óntico hacia lo ontológico. El sentido del ser del existente, en tanto que se devela la conciencia, es el fenómeno del ser. Este sentido tiene a su vez un ser, que es el fundamento sobre el que se manifiesta. Desde este punto de vista puede entenderse el famoso argumento de la escolástica, según el cual había un círculo vicioso en toda proposición concerniente al ser, puesto que todo juicio sobre el ser implicaba ya el ser. Pero, en realidad, no existe círculo vicioso, pues no es necesario trascender de nuevo el ser de ese sentido hacia su sentido. El sentido del ser vale para el ser de todo fenómeno, comprendido el suyo propio. El fenómeno de ser no es el ser, como ya lo señalamos, pero indica al ser y lo exige, aunque, a decir verdad, la prueba ontológica a que antes nos referíamos no sea válida ni especial ni únicamente para él. Hay una prueba ontológica válida para todo el dominio de la conciencia, pero esa prueba basta para justificar todas las enseñanzas que podamos extraer del fenómeno de ser. El fenómeno de ser, como todo fenómeno, primero, se devela inmediatamente a la conciencia. En cada instante tenemos de él lo que Heidegger llama una comprensión preontológica, es decir, no acompaña de fijación en conceptos, no acompañada de fijación en conceptos ni de elucidación. Se trata, pues, ahora de que consultemos a ese fenómeno y procuremos fijar por ese medio el sentido de ser. Hay que advertir, sin embargo, 1. Que esta elucidación del sentido del ser sólo es válida para el ser fenómeno. Como el ser de la conciencia es radicalmente diferente, su sentido requerirá una elucidación particular a partir de la revelación revelada de otro tipo de ser, el ser para sí, que definiremos más adelante y que se opone al ser en sí del fenómeno. 2. Que la elucidación del sentido del ser en sí, que aquí intentaremos, no puede ser sino provisional. Los aspectos que nos serán revelados implican otras significaciones que habremos de captar y fijar ulteriormente. Es captar y fijar ulteriormente. En es sí. Esto significa que no es ni pasividad ni actividad. Estas dos nociones son humanas y designan conductas humanas o instrumentos de ellas. Hay actividad cuando un ser consciente dispone medios con vistas a un fin, y llamamos pasivos a los objetos sobre los cuales nuestra actividad se ejerce, en tanto que no apuntan espontáneamente al fin para el que los hacemos servir. En una palabra, el hombre es activo y los medios que emplea son pasivos. Estos conceptos, llevados a lo absoluto, pierden toda significación. En particular, el ser no es activo. Para que existan el fin y los medios es preciso que haya ser. Con mayor razón, no podría ser pasivo, pues para ser pasivo es necesario ser. La consistencia en sí del ser está más allá de lo activo, así como de lo pasivo. Está, igualmente, más allá de la negación y de la afirmación.
La afirmación es siempre afirmación de algo, es decir, que el acto afirmativo se distingue de la cosa afirmada. Pero si suponemos una afirmación en que lo afirmado llena al afirmante y se confunde con él, esta afirmación no puede afirmarse por exceso de plenitud y por inherencia inmediata del noema a la noesis. Y precisamente esto es el ser. Si, para aclarar ideas, lo definimos con relación a la conciencia, es el noema en la noesis, es decir, la inherencia así, sin la menor distancia. Desde este punto de vista, no debiera llamárselo inmanencia, pues la inmanencia es, pese a todo, relación consigo. Es la distancia mínima que pueda tomarse de sí a sí. Pero el ser no es relación consigo, él es sí. Es una inmanencia que no puede realizarse, una afirmación que no puede afirmarse, una actividad que no puede obrar, porque el ser está empastado de sí mismo. Es como si, para liberar la afirmación de sí, del seno del ser fuera necesaria una descompresión de ser. No entendamos tampoco, por otra parte, que el ser sea una afirmación de sí indiferenciada. La indiferenciación del en sí está más allá de una infinidad de afirmaciones de sí, en la medida en que hay una infinidad de maneras de afirmarse. Resumiremos estos primeros resultados diciendo que el ser es en sí. Pero si el ser es en sí, ello significa que no remite a sí, como lo hace la conciencia de sí. El ser mismo es ese sí. Lo es hasta tal punto que la reflexión perpetua que constituye al sí se funde en una identidad. Por eso el ser está, en el fondo, más allá de sí, y nuestra primera fórmula no puede ser sino una aproximación debida a las necesidades del lenguaje. De hecho, el ser es opaco a sí mismo precisamente porque está lleno de sí mismo. En lo que expresamos mejor diciendo que el ser es lo que veo, esta fórmula en apariencia es estrictamente analítica. En realidad está lejos de reducirse al principio de identidad, en tanto que este es el principio incondicionado de todos los juicios analíticos. En primer lugar, designa una región singular del ser, la del ser en sí. Veremos que el ser del para sí se define, contrario, como el que es, el que no es y el que no es lo que es. Se trata, pues, aquí de un principio regional y como tal antitético. Además, es preciso oponer la fórmula el ser en sí es lo que es, a la que designa al ser de la conciencia. Esta, en efecto, como veremos, ha de ser lo que es. Esto nos indica la acepción especial que ha de darse al es de la frase el ser es lo que es. Desde el momento que existen seres que han de ser lo que son, el hecho de ser lo que se es no es en modo alguno una característica puramente axiomática. Es un principio contingente del ser en sí. En este sentido, el principio de identidad, principio de los juicios analíticos, es también un principio regional sintético del ser. Designa la opacidad del ser en sí. Esta opacidad no depende de nuestra posición con respecto al en sí, en el sentido de que nos veríamos obligados a aprenderlo y observarlo por hallarnos fuera. El ser en sí no tiene un adentro que se opondría a un afuera, y que sería análogo a un juicio, a una ley o a una conciencia de sí. El en sí no tiene secreto, es macizo. En cierto sentido, se lo puede designar como una síntesis, pero la más indisoluble de todas, la síntesis de sí consigo mismo, jesuita evidentemente que el ser está aislado en su ser y no mantiene relación alguna con lo que no es él. Las transiciones, los procesos, todo cuanto permite decir que el ser no es aún lo que será y que es ya lo que no es, todo eso le es negado por principio, pues el ser es el ser del devenir y por eso está más allá del devenir. Eso es lo que es. Esto significa que, por sí mismo,
no podría siquiera no ser lo que no es. Hemos visto, en efecto, que no implicaba ninguna negación. Es plena positividad. No conoce, pues, la alteridad. No se pone jamás como otro distinto de otro ser. No puede mantener relación alguna con lo otro. Es indefinidamente él mismo y se agota haciéndolo. Desde este punto de vista, veremos más tarde que escapa a la temporalidad. Es, y cuando se derrumba, ni siquiera puede decirse que ya no continúa siendo, o, por lo menos, una conciencia puede tomar conciencia de como no siendo ya, precisamente porque esa conciencia es temporal. Pero él mismo no existe como algo que falta allí donde antes era. La plena positividad de ser se ha rehecho sobre su derrumbamiento. Él era, y ahora otros seres son. Eso es todo. Por último, y será nuestra tercera característica, el ser en sí es. Esto significa que el ser no puede ni ser derivado de lo posible ni reducido a lo necesario. La necesidad concierne a la conexión de las proposiciones ideales, pero no a la de los existentes. Un existente fenoménico, en tanto que existe, no puede jamás ser derivado de otro existente. Es lo que llamaré Remblil.